buena tarde, mi nombre es Sofía Alesio y me corresponde presentar al grupo número 4 de Sociología, que tiene como tema central las clases sociales. Ustedes sabían que el 30% de la población guatemalteca pertenece a la clase media. Esta la conforman trabajadores, personas que tienen un título a nivel medio o un título universitario. Son personas que tienen una economía estable, no tienen lujos, pero sí lo necesario para poder tener una vida digna. El otro 61% de la población guatemalteca pertenece a la clase baja. Esta está conformada por trabajadores, agricultores, vendedores ambulantes, entre otros. Son personas que tienen acceso a dinero muy restringido y la mayoría de ellos no cuentan ni siquiera con los recursos necesarios para poder tener una vida digna. Y finalmente el 9% de la población pertenece a la clase alta. Estas son personas que tienen un sueldo muy superior a los de los demás y la conforman empresarios, propietarios y trabajadores directivos, etc. A continuación les dejo a mis compañeras que ellas van a ampliar más a profundidad sobre el tema. Siguiendo con el tema la burguesía. El origen de la burguesía estuvo en la Edad Media, la cual fue aumentando en el siglo XVIII, donde los burgueses expresaron sus valores e intereses ideológicamente. Hace también referencia a un conjunto integrado de individuos con propiedades o medios de producción en una sociología económica. Se asume que el hecho de que exista la burguesía supone que una parte de la sociedad tiene en su haber la posesión de propiedades privadas, riquezas acumuladas y ciertos desahogos económicos. Según Karl Marx, la burguesía es una clase de régimen capitalista en la que los miembros son responsables de la producción de su propio negocio, y esto es lo contrario a la clase obrera. Gracias. La burguesía, como bien lo decía la compañera, son personas que poseen propiedades, negocios y buen rendimiento económico. Un ejemplo de ella en Guatemala serían las grandes empresas. Podríamos clasificarla de Cementos Progresos, el cual es una empresa familiar. Es dirigida por el señor Carlos Federico, que es propietario de esta empresa. Se clasifica como burgués ya que tiene buen rendimiento económico gracias a su comercialización. Así como esta clase que es burguesía, también existen otras clases que sería como la clase media. La clase media es de carácter urbano, representa el 9.2% de la población guatemalteca. Según los indicadores del desarrollo mundial actualizados el 30 de junio del 2021, esta tasa se redujo el 15% menos. El concepto de clase media se refiere a la sociedad que tiene un poder adquisitivo intermedio que les permite cubrir sus necesidades presentes y futuras, disponiendo para ello cierta cantidad y capacidad de consumo y ahorro. La clase media la integran prácticamente en igual proporción profesionales universitarios, tanto independientes como asalariados, técnicos y personal de oficina con educación media, 1 de cada 10 guatemaltecos. La clase media se redujo en Guatemala por la pandemia y como se reflejó fuertemente en los hogares. La pandemia del coronavirus ha afectado y tenido diversos impactos sobre la población guatemalteca. Perdió empleos e ingresos, enfrentaron mayor gasto en el sistema de salud. Fueron expuestos. El concepto de clase media es variable porque incluye a personas con ingresos muy distintos. El término comprende profesionales, comerciantes, burócratas, empleados, académicos, todos aquellos con los cuales tienen un ingreso suficiente para poder vivir. Muy bien, yo voy a seguir hablando sobre lo que es la burguesía pequeña. En sí se trata de la posesión o no posesión de los medios sociales de producción. Si alguien posee los medios de producción y puede vivir a costa del trabajo de otra o otras personas, va a pasar a ser directamente un burgués, por más pequeño que sea, como por ejemplo un taller pequeño o la panadería del barrio. Media vez posea empleados, va a pasar a ser directamente parte de la burguesía.
puede que no sea una persona rica o adinerada o que ostente de muchos bienes o ingresos, pero posee los medios de producción. Así que toda persona que pueda adquirir o ahorrar un capital para obtener los medios de producción puede pasar a formar directamente parte de la burguesía. Muchas gracias. Bueno, asimismo, en la burguesía se encuentra el proletariado, que se le denomina como esa clase social en donde está conformada por obreros y trabajadores que no cuentan con una propiedad privada o no poseen con medios de producción. Ellos brindan su esfuerzo de trabajo para poder así subsistir. En este se encuentran dos tipos, el proletariado urbano y el proletariado rural. Que el proletariado urbano se utiliza en la ciudad y se relaciona o más bien se vincula con esas actividades industriales. Es decir, aquí en Quetzaltenango se encuentran varios locales en donde se dedican a la producción textil y el proletariado rural se dedica a todas esas actividades o labores culturales. El proletariado es una clase social que ha sido explotada por las personas burguesas, que son dueños de empresas o de propiedades privadas. En el siglo XIX, en la Revolución Industrial, todas estas personas que no contaban con propiedades privadas o con medios de producción estaban obligadas a trabajar para estas empresas burguesas. Por ejemplo, aquí en Quetzaltenango conocemos varias empresas. Algunas que puedo mencionar son Xelapan, Pollo Campero, Pais, Pradera, Utzuleu, etcétera, etcétera. Todas estas empresas contienen a personas que trabajan para ellos. A estos se les puede llamar a esas personas como proletariados. En mi caso también yo soy una persona que está en esta clase, ya que yo trabajo en un colegio y pues la dueña de este colegio se le puede considerar como una persona burguesa y las que trabajamos con ella pues nos consideramos en esta clase. Es únicamente lo que quería aportar. Muchas gracias. Finalmente, con los argumentos dados por las compañeras anteriormente, concluimos que la burguesía es un sistema que puso en práctica su idea. Desde el comienzo pudo derribar la monarquía que gobernaba en ese entonces, y hasta el momento su sistema de gobernación se ha implementado en la mayoría de países. En la actualidad, la burguesía ampara el capitalismo con un pensamiento de explotación hacia el hombre, aprovechándose de su fuerza, de su necesidad y de su ignorancia de los trabajadores, para así brindar servicios y recompensándolos con un sueldo mínimo. En conclusión, la burguesía es un sistema que en nuestro país se sigue dando en diferentes ámbitos de modalidad. Y para finalizar, quiero decir la siguiente frase. El dinero no da la clase y la pobreza no da la vulgaridad. Son nuestras acciones y nuestros comportamientos como persona lo que nos define. Muchas gracias. Atentamente, el Grupo 4.